Hoy día nosotros comenzamos entonces el mensaje de hoy día, que es un mensaje que es un stand-alone, no es parte de una serie respecto a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Dice así, comenzando desde el versículo 20 y 21, dice así: He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Escuche esto: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiese muerto en vano. ¿Qué le parece? Le voy a leer la última parte. Dice: si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiese muerto en vano. Hoy día voy a hablar sobre el tema Jesús más nada. Jesús más nada. De eso voy a hablar un poco hoy día. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted tiene algunos hábitos que son difíciles de sacarse? Yo sí, yo tengo algunos hábitos que son difíciles de sacarse. Porque muchas veces uno hace las cosas vez tras vez de una forma y es muy difícil después romper esos patrones. Con mi esposa, cuando nos casamos en el año 2002, nosotros vivíamos en un departamento, en un apartment. Y yo iba al trabajo, salía del trabajo, me metía a mi carro y tenía que doblar a la derecha. Salía a la derecha, a la derecha, a la derecha, ¿cierto? Todos los días me metía a mi carro y doblaba hacia la derecha durante 3 años. Probablemente hice esa doblada hacia la derecha unas 1500 veces por lo menos. El problema es que después de 3 años nos compramos una casa y esa casa estaba a la izquierda. Entonces yo siempre doblaba a la derecha y tenía que doblar a la izquierda. No le puedo decir la cantidad de veces que por error me iba para la derecha. Como 10, 15 veces me equivocaba de lado. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas cosas a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Y cuando hacemos las cosas vez tras vez, es difícil romper estos patrones. Pasa también en nuestras relaciones. Por ejemplo, voy a usar a mi esposa nuevamente de ejemplo. Nosotros fuimos criados muy diferentes, ¿cierto, Alejandra? Muy diferentes. Mi esposa nunca se equivocaba, entonces tenían que aplicar muy poca disciplina porque ella siempre se portaba bien, no había ningún problema. Yo, por otro lado, tenía que aplicarme mucha disciplina porque yo era un poco rebelde y hacía las cosas que yo quería. Entonces el problema es que cuando nos casamos con la Dani, nosotros teníamos perspectivas muy diferentes en cuanto a la disciplina de nuestros hijos. Yo tendía a ser muy rígido y tener mucha disciplina, y ella tendía a ser un poco más libre en cuanto a no, déjalos, porque ella interpretaba la disciplina como violencia. Y yo la disciplina la interpretaba como disciplina nomás. Y ella veía las cosas de otra forma. El punto al cual quiero llegar es que muchos de nosotros tenemos ciertos patrones y ciertas formas de ver la vida. Es como cuando uno camina por un camino, ¿cierto? Y uno siempre recorre ese mismo camino. El camino se hace más fácil de caminar porque todo el mundo ha caminado por ahí. Lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida. Entonces, el texto que estábamos leyendo en Gálatas está hablando respecto a un grupo de iglesias. Galacia era una provincia, en esa provincia habían varias ciudades y en esas ciudades habían varias iglesias. Y el apóstol Pablo había ido a esas localidades a predicar el evangelio. Él predicaba el evangelio, y muchas personas se convirtieron y se establecieron muchas iglesias ahí. El problema es que Pablo después se fue. Y cuando Pablo se fue, llegaron otras personas a empezar a judaizarlos. ¿Qué es lo que significa eso? Que le empezaban a decir que ellos tenían que continuar haciendo las tradiciones que ellos hacían antes como judíos. Por ejemplo, la circuncisión. Por ejemplo, el guardar el sábado. Por ejemplo, el kosher, que es la comida que comen los judíos. Y empezaban a hablar respecto a estos temas. Y Pablo estaba enfurecido. Pablo estaba tan enojado porque para él esto era importante. No era simplemente un pequeño cambio, era un cambio grande. Y una de las cosas que él decía en Gálatas capítulo 1, cuando estaba comenzando la carta, él dice esto. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: me asombra que tan pronto estén dejando o estén abandonando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice. Está diciendo ni siquiera hay otro evangelio. Sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes, los judaizantes que estábamos hablando,
para tergiversar o pervertir el evangelio de Cristo. Lo que el apóstol Pablo le está explicando a estas iglesias es que cuando tú cambias el evangelio o le agregas algo, no es que le estamos agregando un poquito, ¿cierto?, de esto, así que no hay ningún problema. No, está diciendo, estás botando el evangelio completo cuando le tratas de agregar algo. Está diciendo, estás abandonando el evangelio. Estás volviéndote a un evangelio diferente, lo cual ni siquiera es un evangelio, y terminas con una versión pervertida de lo que nosotros creemos. Y al final del día, Cristo murió en vano si le estamos agregando estas cosas. ¿No le parece a usted un poco de exageración esto? ¿Que le está poniendo un poco de color, como lo decimos en Chile? ¿No será mucho? Porque ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto agregarle un poco de tomarse el sábado en vez del domingo? ¿Cierto? Circuncisión, no circuncisión, ¿cierto? Cambiar un poco la forma de comer. ¿Qué tanta importancia tiene? Para poder explicar esto, les voy a contar una historia. Y esta es una historia que mis hijos odian. Porque cuando cuento esta historia, mis hijos dicen, esa historia no tiene nada que ver con lo que tú estabas hablando, papá. Entonces les voy a contar a ustedes y ustedes me van a decir. Se cuenta la historia de un papá, y este papá tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos tenían alrededor de 10 a 12 años. Y ellos querían ver una película que era para mayores de 18 años, una película rated R. Y el papá les dice, por ningún motivo esa película es para mayores de 18 años, no la pueden ver porque ese contenido no es para ustedes. Pero papá, ya nos hablaron respecto a esa película. Y esa película lo único que tiene es una pequeña cosita, un poco de sexo. Pero es pequeño, son 5 segundos, no es nada. Y el papá dice, ¿pero qué importa? Si una película para mayores de 18 años, ¿cómo vas a ver tú esa película? Pero papá, por favor, no por ningún motivo, y les voy a enseñar una lección. Entonces deja a los hijos allá y el papá se va y empieza a preparar un pastel. Dice, ¿pero por qué está preparando un pastel? Empieza a preparar un pastel de chocolate. Se demora 3 horas en hacer el pastel, termina el pastel, se acerca a los hijos, le hice un pastel, les corta unos tremendos trozos de pastel, se los presenta ahí, y los hijos estaban contentos, y le dice, pero antes de comerse el pastel, quiero decirles que le agregué una cosita, le agregué pero un poquito de caca de perro, pero un poquitito, una cucharadita de caca de perro. Bueno, ese es el punto que quería hacer. Mi hijo me está mirando como que no tiene nada que ver con la historia. Pero yo creo que sí se aplica a lo que está el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas. Porque él está diciendo que si tú le agregas un poquito de alguna cosa al evangelio, que ya no es el evangelio, que tienes que tirarlo porque ya no sirve. Y lo que le está hablando a ellos también es muy importante para nosotros. No es una reacción exagerada por parte del apóstol Pablo. Porque el punto que el apóstol Pablo está tratando de hacer es que agregarle, escuche esto, agregarle algo. Lo que sea al sacrificio de Cristo es abandonar el evangelio por completo. No importa lo que sea. A los judaizantes, que son estas personas que tergiversaban el evangelio, ellos simplemente querían agregarle algo a Cristo. Cristo más la comida de los judíos. Cristo más la circuncisión. Cristo más observar el sábado. Y el apóstol Pablo dice que no. Dice que eso no es el evangelio. Y dice que si nosotros creemos eso, que Cristo murió en vano. Cristo, escuche esto, Cristo más cualquier otra cosa es igual a nada. No hay que agregarle nada al sacrificio de Cristo. El problema de las personas que estaban en Galacia no eran sus acciones. Porque uno podría decir, bueno, quizás los judíos comen un poco más sano. No es ese el punto, no es el punto lo que ellos están comiendo, lo que están ingiriendo. No es ese el punto. El punto, escuche esto, es que ellos estaban poniendo su fe en esas cosas, lo cual estaba quitándole a la fe que nosotros tenemos que ponerle al sacrificio de Cristo solamente. El sacrificio de Cristo, hermanos y hermanas, es suficiente en sí mismo. El problema es que muchas veces tenemos el enfoque equivocado. Y a mí me pasa siempre. Yo tengo la tendencia a siempre pensar que yo soy insuficiente. Es una tendencia que tengo, creo que quizás otros también quizás la tienen, una tendencia a pensar que yo tengo que compensar porque yo me conozco a mí mismo. Ese es el problema. Yo conozco mi mente, conozco mis tendencias, conozco mis pecados, conozco todo eso en mi interior que no lo comparto con nadie. Yo me conozco a mí mismo. Y si yo sé que Dios a mí me conoce y Dios me acepta tal cual como yo soy, me cuesta entenderlo porque no me merezco
que Cristo me salve. Y tengo la tendencia a pensar en mi relación con Cristo como una escalera. No sé si les pasa. Es como que Cristo está allá y hay una escalera y yo tengo que subir hacia Cristo. Escuché a un pastor una vez decir esto. Pero a veces yo pienso que no es solamente eso, sino que es como una escalera mecánica. Pero una escalera mecánica que va al revés. Entonces yo tengo que ir más rápido que la escalera mecánica y tengo que ir subiendo. Y si me detengo, voy a bajar hasta abajo. Entonces tengo que seguir en este trabajo por hacer que Dios me acepte. Pero no es así. Eso es totalmente contrario al Evangelio. Y no es que estas cosas estén mal, porque podemos usar el ejemplo, por ejemplo, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, la oración, de dar todas estas cosas son buenas cosas. Pero no nos engañemos. No creamos que cuando yo oro, ahora estoy un paso más cerca de Dios, porque oré. Porque vine a la iglesia, ahora estoy un paso más cerca de Dios. Porque di mi diezmo o di mi ofrenda, ahora estoy un paso más cerca que Dios. Ese no es el Evangelio. Porque lo contrario también sería cierto. No di mi diezmo, entonces ahora estoy más lejos de Dios. No vine a la iglesia, entonces ahora estoy más lejos de Dios. No hice la oración, entonces ahora estoy más lejos de Dios. En otras palabras, nosotros estamos pensando que Dios me acepta o me rechaza sobre la base de lo que yo hago o dejo de hacer. Y eso, hermanos y hermanas, es una tergiversación completa del Evangelio. Y eso lo que hace es disminuir el poder de la cruz. Lo que estamos diciendo es que el sacrificio no fue suficiente. Yo tengo que ayudarle un poco. El sacrificio no fue suficiente. Los clavos tendrían que haber entrado un poco más profundo. Entonces tengo que darle una pequeña ayuda. Cristo no estuvo en la cruz suficiente tiempo. Tengo que agregarle un poco de mi tiempo. Cristo, cuando lo estaban torturando, no lo torturaron suficiente. Entonces yo tengo que agregarle a la tortura de Cristo. Hermanos y hermanas, quizás no nos damos cuenta de esto. Pero si nosotros pensamos que tenemos que agregarle algo al sacrificio completo de lo que Cristo hizo por nosotros, estamos pervirtiendo el Evangelio. Y eso nos deja en una sensación, una postura un poco extraña. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y ese es el problema. Esa sensación extraña que nosotros tenemos es la sensación extraña que debemos tener. Debemos sentir eso. Porque la única respuesta apropiada para el sacrificio que Cristo hizo por nosotros son corazones agradecidos. Corazones agradecidos. Nada más que eso. Es por fe, hermanos y hermanas. Esto lo hemos escuchado tantas veces. Es por fe, no por obras. Es por fe, para que nadie se jacte. La esencia de todo es la fe. Es la fe. Hablemos un poco respecto a la fe. ¿Qué es lo que es la fe? ¿Qué es lo que es la fe? Algunas veces a nosotros como cristianos nos dicen que somos personas de fe. Pero la verdad es que todas las personas, si lo aceptan o no lo aceptan, todos somos personas de fe. ¿Por qué? La pregunta no es si somos o no somos de fe. La pregunta es en qué ponemos nuestra fe. Porque cuando yo me subo a un avión, yo no conozco al piloto. Yo asumo de que no es un bebé el que está manejando. Yo por fe lo creo. Cuando agarro el control remoto del televisor, ¿cierto? Yo por fe aprieto ese botón, yo no sé lo que está pasando ahí, yo por fe lo aprieto, ¿cierto? O lo presiono, ¿cierto? Etcétera, etcétera, por fe. Pero nosotros, ¿qué es lo que significa la fe para nosotros? Bien simple, para nosotros la fe significa creer que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente, que cuando Él colgó en la cruz y Él entregó su espíritu y dijo todo se ha cumplido, la fe significa creer que esas palabras, todo se ha cumplido, son ciertas, que ya no tenemos que ir como en el Antiguo Testamento, presentar ofrendas, presentar sacrificios, sino que Cristo, como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, se sacrificó Él mismo una sola vez. En el Antiguo Testamento no necesitábamos fe porque lo veíamos todo, estaba el Cordero ahí, lo estábamos sacrificando, nuestros ojos podían verlo, pero la fe tiene que ver con creer que Cristo realmente en su cuerpo satisfizo el sacrificio que estábamos haciendo año tras año. Hebreos 11:1 dice, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y ve a Cristo a la distancia, ahí viene, dice, el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La fe es creer que nosotros ya no tenemos que sacrificar nada. El problema es que uno dice, bueno, en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos, yo ya no sacrifico corderos. Bueno, quizás no son corderos lo que usted sacrifica, pero quizás está sacrificando en su mente otras cosas que ayudan a compensar por lo que Cristo ya terminó. Tengo tanto más que compartir aquí, pero escuchen esto. El aniversario de la muerte de mi suegra es el próximo domingo. Ella murió de cáncer hace 3 años atrás. Y ella es probablemente la persona más generosa que he conocido en toda mi vida. Ella fue increíblemente generosa con nosotros como matrimonio. Ella es una persona generosa con nosotros. Y uno de los problemas de mi esposa, un precioso problema, pero es un problema, es que a ella le costaba mucho recibir los regalos de mi suegra. Entonces ella le decía, ¿te va a hacer un regalo? Y la Dani decía, pero es que mamá, ¿cómo? Es mucho, pero ¿cómo me va a dar ese regalo? Y ella insistía, no, acéptalo. No, mamá, no. Y llegaba al punto de que ella rechazaba el regalo. Y decía, no, ¿sabes qué, mamá? Eso es mucho. Y ya y se iba y como que se enojaba. Y era extraño. Y yo una vez tuve una conversación con ella porque lo que le pasaba a mi esposa, que en su mente ella pensaba que el regalo era demasiado grande. Y ella pensaba que al ella rechazar el regalo, ella estaba honrando a su madre porque no quería que gastara tanto. El problema, yo se lo expliqué a mi esposa, era que, mira, lo que tu mamá quiere hacer contigo es que tú simplemente estés agradecida por el regalo, que tú recibas el regalo. Ella lo que quiere es hacerte este regalo. Y tú al rechazar el regalo, lo que estás haciendo no es honrarla. Lo que tú estás haciendo es quitarle a ella el propósito por el cual ella te hizo el regalo. Ella quiere que tú lo recibas. Ella quiere que tú estés feliz. Ella lo único que quiere es ver esa sonrisa en tu cara cuando tú recibiste ese regalo. Ella no quiere que le pagues de vuelta. Ella no quiere que le devuelvas el favor. Ella no quiere que te sientas culpable. Ella solo quiere hacer esto por ti porque ella te ama y tú eres su hija. Lo mismo es cierto con nosotros y la salvación y el precio que Cristo pagó por nosotros. A veces nosotros pensamos que es un regalo demasiado grande. ¿Cómo es posible que yo no tenga que hacer nada para ganarme mi salvación? Ese es el punto precisamente. Cristo pagó el precio y lo que Él quiere es que tú recibas este regalo. Nada más que eso. Nada más que eso. Y muchas veces nosotros tratamos de compensar por ese regalo por diversas cosas que nosotros tratamos de hacer. Y pensamos que al hacer eso estamos honrando a Dios porque queremos como devolverle la mano. No nos confundamos. Dios lo único que quiere es que nosotros recibamos ese regalo. Y su único propósito es ver la sonrisa en nuestra cara y nuestro corazón de gratitud al recibir este regalo inmerecido. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio. Y esto es tan importante que nosotros lo entendamos. Dios no quiere que le pagues de vuelta. De hecho, no podemos pagarle de vuelta. No quiere que le devolvamos el favor porque no podemos hacerlo tampoco. Dios solamente quiere que lo recibamos. No lo podemos corresponder. 1 Juan 4:19 dice así. Nosotros amamos, me encanta este versículo, nosotros amamos porque Él nos amó primero. No es al revés, no es que Él nos ama porque nosotros lo amamos primero. No es un amor condicional, es un amor unidireccional. Él nos ama sí o sí. No es que, te amo Dios, entonces Él dice, ahora sí, entonces te voy a amar. No, Él ama. De hecho, ni siquiera, ¿sabía usted que el amor de Dios no es un atributo de Dios? El amor de Dios es la esencia de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Es imposible que Él haga cualquier cosa con otra motivación que no sea el amor. Es amor de Él hacia nosotros. Escuche esto, y con esto voy terminando. Jesús, este es el mensaje. Jesús más nada. Jesús más nada es como una ecuación. Jesús más nada es igual a todo. Jesús más cualquier cosa
es igual a nada. No hay nada que agregarle al sacrificio de Cristo. Y el problema es que en la vida nosotros tratamos de lograr cosas a través de nuestro esfuerzo. Por eso que nos hace sentido el tener que hacer algo para poder lograr nuestra propia salvación. Y a veces nos parece poco tangible lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás, cómo se relaciona conmigo, y tratamos de buscar algo más concreto. Sí, voy a orar todos los días para que ganarme la salvación, voy a hacer esto, otro, pero nos damos cuenta de que nada de esto, el Evangelio lo explica, el apóstol Pablo lo está diciendo a través de esta carta, de que no hay nada que nosotros podamos hacer, ganar o alcanzar. De hecho, escuché a un pastor una vez decir esto: lo único que nosotros podamos agregarle a nuestra salvación es el pecado que hace que el sacrificio de Cristo en la cruz sea necesario. Eso es lo único que nosotros agregamos. Y el problema, como yo decía al principio, es que nos deja en un lugar extraño. Y es el mismo lugar extraño al que estaban las iglesias en Galacia. Es como que entonces nada. Y uno queda con la sensación como esto es demasiado bueno para ser cierto. ¿Y sabe por qué uno queda con la sensación de que esto es demasiado bueno para ser cierto? Porque esto es demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, lo es. Hermano, el Evangelio, la definición del Evangelio es una buena noticia. Y si el Evangelio no es una buena noticia, entonces no es el Evangelio. Esto es demasiado bueno para ser cierto. Esa es la esencia del Evangelio. Y si nosotros le agregamos cualquier otra cosa al Evangelio, que no es el sacrificio y la muerte de Cristo, cualquier cosa que nosotros le agregamos a eso es religiosidad y es idolatría. Cristo pagó el precio completo. Todo se ha cumplido. Voy a pedir si podemos cerrar nuestros ojos un momento. Este es un momento para usted, entre usted y Dios. Y voy a decirle algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizá usted está aquí en esta mañana y siempre ha pensado de que hay algo que nosotros tenemos que agregarle al sacrificio de Jesús. Y en esta mañana usted ha descubierto que realmente no hay nada. Solo recibirlo y solo la gratitud que Cristo espera como resultado de lo que Él ha hecho por nosotros. Usted quizás está aquí y ahora está entendiendo un poco más lo radical que es el amor de Jesús. Y usted está entendiendo que quizás ha vivido una vida de esfuerzo, trabajo, está tratando de subir esta escalera para alcanzar a Dios cuando realmente Jesús ya bajó esa escalera y se encontró con nosotros abajo. Quizás es usted en esta mañana, y si usted hoy día quiere rededicar su vida o entregar su corazón a Cristo, y usted quiere que yo ore por usted, simplemente le voy a pedir que levante su mano sin nadie mirando de ningún lado, levanta su mano y la baja y yo voy a orar por usted. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga, amén. Señor Jesús, en esta mañana nosotros damos gracias por este precioso servicio, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque tú hoy día nos recuerdas lo radical que fue tu sacrificio por nosotros. Damos gracias, Señor, porque el amor que tú nos diste es tan grande que no podemos dimensionarlo, es demasiado grande. Y en el momento en que tratamos de dimensionarlo nos damos cuenta que es incluso más grande. Y es por eso que te damos las gracias, Señor, y entregamos nuestro corazón a ti en esta mañana. Entregamos nuestras vidas a ti. Y damos gracias por este sacrificio enorme que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.